Bueno muchachos, esta es la clase de pinceles, atajos de teclado para pincel, panel de configuración de los pinceles, crear nuestras propias puntas de pincel, etc. Entonces, empecemos rápidamente. La herramienta pincel es muy importante porque sea cual sea la función para la que vayan a usar Photoshop, la mayoría de herramientas comparten muchos conceptos o parámetros con esta herramienta, es decir, que funcionan muy similar. Entonces, si ustedes aprenden a usar bien el pincel ahora, probablemente sepan muy bien usar las herramientas de máscara, los correctores, por ejemplo, de efectos indeseados en fotografías y demás. Entonces, por eso es muy importante que aprendan muy bien a utilizar el pincel. Entonces, ya saben que para nosotros usar el pincel, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente o nos vamos aquí a la barra de herramientas que está aquí a la izquierda o también tenemos la opción de pulsar B. ¿Listo? Con cualquiera de las dos podemos llamar la herramienta pincel. ¿Listo? Eh, ¿Cómo elegimos nosotros el color? Bueno, ya también lo saben, aquí tenemos un pequeño panel en la barra de herramientas en donde tenemos nuestro color frontal, que en este caso es el negro, ¿cierto? Y nuestro color de fondo, ¿vale? Que en este caso es el naranja, ¿vale? No voy a pintar con él, obviamente, porque siempre vamos a estar eligiendo pues el color frontal para pintar con el pincel. Sin embargo, hay varios atajos muy importantes mientras estamos trabajando con el pincel, son tres. El primero es que, por ejemplo, cuando utilizamos la letra D, fíjense por favor en esta zona de aquí, cuando usamos la letra D, automáticamente el panel de color se nos revierte al estado inicial, es decir, blanco de frontal y de fondo, pues nos pondrá el blanco. Entonces, ahí les decía que hay varios atajos importantes. Uno es la letra D, que lo que nos permite es volver a blanco y negro los colores frontal y de fondo, que son los colores que vendrían por defecto. Como se dieron cuenta, ahorita yo tenía, por ejemplo, rojo, y en el color de fondo puedo poner, por decir, este morado. Si yo oprimo la letra D, y fíjense en esta zona, él vuelve a dejarme los colores que tiene por defecto Photoshop. ¿Listo? Otro de los atajos importantes es que X nos intercambia el color frontal y el color de fondo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy pintando, voy a utilizar un fondo de este color. Si yo estoy pintando, por ejemplo, con negro, ¿vale? Y quiero cambiar a pintar con blanco, pues lo único que tengo que hacer es oprimir X y ya automáticamente él me cambiará, me conmutará el color frontal y el color de fondo. ¿Listo? Otra de los atajos de teclado que es muy importante que tengan en cuenta, tal vez porque muchas veces cometemos errores y los oprimimos sin querer, es que cuando tenemos, si se fijan en el mouse, tenemos un contorno alrededor de la figura o de la forma del pincel. Si yo, por ejemplo, cambio mi pincel y escojo este, automáticamente también mi figura va a cambiar. Entonces, ¿cuál es la tecla? La tecla es block mayús o caps lock, como sea que le llamen. Cuando yo tengo block mayús oprimido, en este caso, por ejemplo, desaparece y solamente me forma la marca, me deja viendo la marca de cruz. Si vuelvo a oprimirlo, automáticamente me reaparece el contorno del pincel que voy a estar usando. ¿Listo? Bueno, entonces ahora pasemos a la barra, el menú contextual, la barra de menú contextual. Recuerden que es esta que está aquí arriba y se llama contextual porque cambia según la herramienta que tengamos seleccionada. Por ejemplo, ahora que tengo el pincel, me va a mostrar estas opciones para modificar, pero si utilizo, por decir, el bote de pintura, me va a cambiar las opciones. Por el momento, vamos a empezar con la del pincel. ¿Listo? Entonces, recuerden que aquí en esta barra nosotros podemos hacer varias cosas. Aquí en esta parte donde aparece el pincelito, lo que me permite
es tener unas herramientas predefinidas. No hay ninguna en este momento, por lo tanto no me aparece. Puedo cambiar también el tamaño y en este engranaje tengo algunas opciones, como por ejemplo crear un nuevo preset para el pincel, o es decir, un pincel preestablecido, como lo diríamos en español, que nos mostrara todas las herramientas que tenemos. Recuerden que tenemos aquí un panel en donde podemos crear nuevas herramientas y aquí nos la va a mostrar si las tenemos disponibles, en este caso no, pero si las tenemos disponibles nos las va a mostrar. Nos permite ver distintas formas, es decir, solo ver el texto o ver una lista corta o ver una lista más bien grande. Podemos resetear todas las herramientas o solamente una herramienta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Por el momento no nos vamos a enredar mucho con esto porque no es lo más importante en este caso. Vamos a concentrarnos nuevamente en los pinceles. Cuando venimos a esta parte de acá, ¿qué tenemos? Tenemos el mismo menú que nos saldría para modificar nuestro pincel. Entonces, si yo oprimo aquí, tengo una manera de abrirlo, ¿cierto? Si lo oprimo con clic derecho del mouse o la tecla que tengan preestablecida para su Wacom, puedo modificar también en esta zona. E igualmente, también me puedo venir aquí a la parte de los ajustes del pincel y aquí puedo empezar a modificar entonces el tamaño y la dureza, que es exactamente lo mismo, solamente que aquí, tanto en esta parte de aquí, fíjense que se mueve en ambos lugares y si lo muevo aquí se va a mover este número de acá, por lo cual será exactamente lo mismo, solo que desde dos menús diferentes. Y lo mismo pasará si lo hago desde acá, fíjense, se mueve tanto en la paleta de pinceles como acá. Es decir, que es exactamente lo mismo, solo que se puede acceder a él desde distintos lugares. Entonces, como les decía, con esto podemos modificar el tamaño, lo hice bien el título, o la dureza también. Y es lo mismo que vemos aquí. Por ejemplo, yo tengo mi pincel rojo, cuando lo veo muy difuminadito, es decir, que está en 0% de dureza. Allí lo dice el número. ¿Listo? Si voy bajando, van a ver que el 100% de dureza me hace una mancha muy distinta al 0% de dureza, ¿vale? Y lo mismo también puedo modificar el tamaño, entonces el tamaño puedo hacerlo más grande o más corto, independientemente de la dureza la voy a modificar independientemente del tamaño, ¿vale? ¿Qué otra manera hay para poder modificar este pincel? Aparte de eso, pues esta que estaba oprimiendo ahorita. Esto se hace, es una forma de mucho más rápida, en mi opinión, que nos permite modificar la herramienta pincel, y es que con las teclas Alt más el botón derecho en Windows o con Control más Option en Mac, podemos modificar de un lado a otro el tamaño y de arriba a abajo la dureza. Esto ya se los había comentado antes. Algunos tendrán la opción, otros no, pero lo que quiero que sepan es que igual siempre pueden hacerlo con clic derecho. Esto dependerá bastante de cómo tengan configurada su tableta, de su computador, de la tarjeta gráfica, de la versión del Photoshop. Influyen varios factores, por lo tanto es muy difícil saber con precisión por qué no están pudiendo, o si están pudiendo o no, y tal vez no lo están logrando. Entonces, ¿qué más podemos hacer aquí? Aquí tenemos, y si se dan cuenta cuando yo oprimo, él oculta o muestra la paleta de pinceles. En esta paleta de pinceles, pues como les comentaba, podemos modificar muchas cosas. Entonces, ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle en esta paleta, por lo tanto simplemente quiero que sepan que aquí pueden acceder a ella. ¿Listo? Luego sigue el modo. El modo es el modo de fusión. Recuerden que cuando nosotros tenemos capas, ¿cierto? Y si creamos una nueva capa y la llenamos con, por decir, este color, ¿cierto? Y voy a hacer esta forma. Cuando yo cambio el modo de fusión, por ejemplo en saturación, él me cambia la forma en la que se combina con lo que está debajo. Recuerden que eso es la fusión. ¿Listo? Si yo, por ejemplo, tuviera esta capa en modo Hard Light, no, voy a ponerlo en Vivid Light, y utilizo, por decir, un color
más o menos amarillo claro o verde claro, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucederá? Resulta que el pincel lo que me permite es crear en una misma capa sin tener que cambiar los modos de fusión, ¿cierto? Ir creando una especie como de luz. Esto es importante e interesante para aquellos que quieran hacer efectos lumínicos en la oscuridad, por ejemplo. Voy a retroceder. Ok. Entonces fíjense que él me va a afectar y si yo, por ejemplo, tengo una forma aquí y la lleno de este color azul, o, perdón, este, y luego quiero utilizar mi pincel con este efecto como de luz, voy a escoger un amarillo verdoso clarito, él me va a permitir crear este efecto como de que se ilumina. Mientras lo tenga, obviamente, en una de las funciones de luz. Entonces fíjense que va creando como si tuviera una luminosidad allí. Igualmente ustedes pueden ir probando distintos modos de fusión, pero recuerden que esto también lo tenemos disponible para las capas. Recuerden esto, es muy diferente utilizar un modo de fusión en los pinceles a utilizarlo en las capas. Produce el mismo efecto, pero el orden es distinto. Mientras que con el pincel todo se nos va a quedar en una misma capa y luego va a ser imposible modificarlo, probablemente si lo hacemos lo mismo en una nueva capa, podemos incluso tener los mismos elementos. Voy a cambiarlo aquí a multiplicar. Podemos tener los mismos elementos y podemos igual modificarlos o cambiarlos o moverlos de sitio dependiendo de lo que necesitemos. Por eso yo recomiendo siempre que trabajemos mejor en capas y no tanto con el modo de fusión de los pinceles, porque por ejemplo aquí, fíjense, ya no puedo separar estas dos. En cambio, si al contrario de eso utilizo una nueva capa en donde ponga mi mancha roja, por decir esta, y le cambio al mismo modo de fusión, voy a obtener un resultado muy similar. A este le voy a poner capas y a este le voy a poner pincel para que lo tengan claro. Entonces, esto fue lo que hice con el pincel, queda muy bien, se ve bastante bien. Y esto es lo que hice con capas. Si esto no me gusta, siempre puedo cambiarle la opacidad, puedo cambiar la saturación o la intensidad del color, ¿vale? Puedo ir modificando, sin modificar las otras capas que tengo debajo, estas se van a mantener iguales. Mientras que si todo lo tengo y si todo lo hice con pincel, aquí lo que vaya a hacer o lo que vaya a modificar, se va a modificar todo. Sin fórmula de juicio no se va a intercambiar, no se va a poder intercambiar el resultado, ¿listo? Entonces tengan muy en cuenta que siempre es preferible, mientras no tengamos toda la experticia del mundo, trabajar con los modos de fusión en las capas más que en el pincel, ¿vale? Para que no vayan a hacer ningún daño de pronto. Listo. ¿Qué más? Tenemos también, voy a borrar esto por aquí, ¿vale? Tenemos también aquí un menucito que nos despliega la opacidad. La opacidad es sencillamente qué tan oscuro o qué tan claro está apareciendo mi pincel. Voy a escoger, voy a poner en D, otra vez los colores originales que son blanco y negro, con X, conmuto el color que quiero de frente, que es el color blanco, y ahora voy a intentar hacer una nueva capa que tenga mi opacidad. ¿Listo? En este momento la opacidad que tengo es del 37%. Si yo la subo aquí, o también la puedo subir aquí, ¿vale? Pues eso es lo mismo que me va a reflejar el pincel, que es un poco más opaco. Entre más se acerque al 100%, más opaco será, ¿vale? Y entre más se acerque al 0%, pues menos opaco será y más clarito o más translúcido se verá. Voy a volver a mi modo de fusión normal. Listo. Entonces,
¿Qué otra manera hay aparte de esta de modificar la opacidad con la que estoy pintando? Pues es muy sencillo, sencillamente tengo que oprimir la cantidad que quiero. Por ejemplo, aquí quiero tener la opacidad en un 90%, pues me voy a mi teclado numérico, oprimo el 9, ¿vale? Y ya apareció 90%. Si por ejemplo quisiera un 50%, tendría que oprimir el 5 y ya cambiaría automáticamente al 50%, por lo cual es una manera muy rápida y muy fácil de acceder a distintas opacidades. ¿Qué pasa cuando quiero, por ejemplo, un 75%? No un 80 ni un 70, sino un 75. También puedo hacerlo, solamente tengo que oprimir rápidamente las teclas 7 y 5 y se aparece aquí el número que quiero. Lo mismo puede suceder si quisiera otro valor, por ejemplo, 98. Oprimo rápidamente ambas teclas y él ya toma el 98%, ¿vale? Tiene que ser muy rápido porque si me tardo mucho entre una y otra, va a cambiar, si se fijan en esta zona, va a cambiar, si me demoro esto, 9, 8, él va a cambiar todo el valor. Pero si lo hago rápidamente, 98, ya aparece, ¿vale? Listo, y si yo quiero volver desde un valor anterior a 100% al 100% con el teclado, ¿cierto? Solo debo oprimir el 0 y ya, él va a regresar. Por ejemplo, de 70 a 0 me va a dar el 100%, ¿vale? Listo, entonces lo siguiente que vamos a ver en esta barrita es este botón. Este botón lo que va a hacer es que va a vincular la presión que nosotros hagamos en la tableta a la opacidad directamente. Entonces, si yo hago poca presión, él va a aparecer con poca opacidad. Y si hago mayor presión, él va a aparecer con mayor opacidad. Súper sencillo. ¿Listo? Esto no funciona si no tienen tableta, si no la están usando. Deben usarla para que funcione. ¿Listo? Bueno, a continuación tenemos esta herramienta que es la herramienta flujo y esto lo que nos permite es algo muy similar a la opacidad. La única diferencia es que cuando yo modifico la opacidad, por decir, voy a pintar con un 35% de opacidad. Si yo paso el pincel, no lo he soltado todavía, él no me va a modificar nunca la opacidad, por lo tanto yo puedo seguir pintando aquí sin levantar mi pincel eternamente y la opacidad va a seguir siendo la misma. Para que lo modificara tendría que levantar el pincel, ¿vale? Y ya ahí sí lo haría. Sin embargo, con el flujo no tenemos que hacer esto. En la opacidad voy a volver al 100% para que el flujo afecte. Entonces, aquí, por decir, voy a decirle que pinte con un flujo del 30%. ¿Vale? Lo que ocurrió es que no funcionó básicamente porque no tenía esta casilla oprimida, es decir, que me linké la presión que hago con mi tablet a lo que está ocurriendo en la pantalla, entonces por eso no va a servir el flujo, debo dejarlo seleccionado o activado para que el flujo empiece a modificarse. Antes, cuando no estaba utilizando el flujo, acuérdense que solamente por más que pasara el pincel varias veces, no se modificaba. Ahora con el flujo, si yo paso el pincel varias veces, él va a modificar y va a ser más blanco cada vez. ¿Listo? Esa es la herramienta flujo, es un poco engorrosa, por lo tanto, si se complican demasiado utilizándola, evítenla. Yo la verdad no la utilizo demasiado, solo en casos muy especiales, ya que es digamos que enredada de usar. Entonces traten de arreglarse un poco con la opacidad mientras se familiarizan y luego ya si quieren pueden empezar a utilizar el flujo. Al lado de esta parte de flujo tienen este botón que es aerógrafo. Cuando yo no tengo aerógrafo oprimido, por decir, pinto aquí, él solamente hace un punto y no he soltado todavía la pluma. Sigo oprimiendo, pero él no sigue pintando. ¿Listo? Entonces, si yo activo esta casilla, que es la del aerógrafo, cuando oprimo mi pluma, ya me va a ir básicamente llenando más y más. Fíjense que si me voy a este lado,
él sigue llenando. Si lo suelto queda borrosito al final, pero si llego hasta ahí y me quedo, él va a seguir llenando bastante, ¿vale? Ahí me quedo un buen rato, oprimo más el pincel y ya él me está respondiendo a la presión que yo estoy haciendo en mi tableta. Entonces es básicamente lo mismo que haría un aerógrafo si los conocen. Si ustedes se quedan con la pistola oprimiendo siempre ahí en un solo punto, pues ¿qué va a pasar? Que ese lugar se va a saturar de pintura. Lo mismo ocurre con este aerógrafo. Es exactamente lo mismo. ¿Listo? Bueno, lo siguiente que vamos a ver, ya lo vimos, ya se lo saben un poco de memoria, supongo, porque es muy sencillo, que es el smoothing. Lo que hace el smoothing, pues es muy claro ya. Cuando yo no lo estoy usando, él va a hacer unas líneas bastante chuequitas en función de seguir con mucha precisión mis líneas torcidas por donde yo las haya hecho. Y si tengo el smoothing activado, a determinado porcentaje, ¿cierto? También puedo decir el porcentaje. Pues él me va a suavizar el trazo sin que yo tenga que tener un pulso perfecto, ¿vale? Entonces a algunos tal vez las planchitas les quedaron mejor porque seguramente tenían el smoothing activado sin saber. Y a otros pues les quedaron muy temblorosas precisamente porque las tenían en cero. Entonces esta es una herramienta relativamente nueva, por lo tanto si tienen versiones anteriores al 2019 seguramente no lo vean en sus computadores. Pero desde el 2019 hasta acá, pues esta herramienta ya está incorporada en la barra contextual de la herramienta pincel. Listo, voy a dejarlo un poquito alto. En este engranaje que está al lado del smoothing, pues hay otras opciones, pero por ahora pues lo vamos a dejar hasta smoothing y ya ustedes pueden explorar un poco más qué pasa aquí, ¿cierto? Es interesante, la verdad. Entonces les recomiendo que intenten explorar un poquito qué sucede cuando activan cada una de esas para que se lo aprendan. ¿Listo? ¿Qué más? Aquí también tenemos esta herramienta, ¿listo? Que este es el botón para interpretar la presión del lápiz si tenemos tablet, lo cual ya me activaría pues ambas opciones al tiempo. Por defecto, si se quedan ahí parados con el ratón, él les va a decir siempre use la presión para el tamaño y cuando esté apagado el pincel el pincel va a ser el que va a controlar la presión, es decir, si ustedes tienen aquí modificada su presión en los ajustes del pincel, pues este va a ser el que lo modifique, si no pueden dejarlo activado. Yo no lo dejo activado porque mis pinceles todos son diferentes y yo quiero que cada uno funcione a su manera, no que todos funcionen con presión. Sin embargo, les voy a mostrar la diferencia que ocurre. Si tengo esto activado, voy a hacer menor presión al principio y mayor presión hacia el final, ¿listo? Entonces menor presión al principio y mayor presión hacia el final, ¿listo? Ahora voy a hacer lo mismo pero con este botón desactivado. Menor presión al principio, mayor presión al final. Lo único que ocurre es que como tengo estas casillas activadas, pues me lee la presión como si estuviera soltando más o menos pintura, más o menos opacidad, pero no me modifica el tamaño. Entonces este botón lo que hace es básicamente eso, interpretar que entre más presión haya, más tamaño habrá y entre menos presión haya, menos tamaño también voy a tener, obviamente dependiendo del mínimo que esté especificado para ese pincel. Y ya vamos a ver después a qué me refiero con el mínimo especificado. A continuación lo que sigue es la simetría, que ya también todos creo la tienen súper clara, ¿vale? Y con esta simetría entonces pues simplemente pueden ir creando las figuritas que se les ocurran. Entonces ya la combinación de varias de estas cosas juntas, más elegir el pincel correcto,
algunos siempre usaron este pincel o este pincel, pues ya saben, clic derecho, o si no, vienen a esta parte y escogen el pincel, o también pueden escogerlo desde aquí. Mejor dicho, tienen muchas maneras de escoger pinceles para que no estén de aburridos usando siempre el mismo, y además tienen la opción de modificar presión, aerógrafo, flujo y demás. Entonces ya aquí no deberían tener un resultado tan aburrido como todas las líneas del mismo tamaño y del mismo color, sino al contrario. Distintos tamaños, distintos flujos, distintos colores, y por supuesto pues pueden empezar ahí a hacer diseños si quieren. Bueno, listo. Voy a borrar esta simetría que tengo aquí. Recuerden que es en trazados. Y voy a comenzar entonces a mostrarles otra herramienta que ya les había mostrado, cómo hacer líneas rectas. Bueno, esto va a pasar rápidamente porque ya se los he explicado. Sencillamente cuando quieren hacer una línea recta, oprimen el punto inicial, y sin soltar se van hasta el punto final. ¿Listo? Así quedará una línea recta. ¿Por qué se ve así? ¿Por qué ocurre esto? Pues porque tengo el flujo de mi pincel activado, debo dejarlo en 100% y también tengo la presión activada. Entonces ahora ya no ocurre eso. ¿Por qué ocurre este final en punta? Porque tengo que desactivar que me lea la presión de la tableta para que sencillamente funcione como si fuera el mouse. Pero pues si tienen una tableta, pues básicamente es para que eso no pase. ¿Listo? Entonces así pueden hacer líneas rectas de un lado a otro o de arriba hacia abajo. Y en diagonal también pueden hacerlo si oprimen primero el punto aquí y luego sueltan, solamente oprimen este punto, yo no estoy oprimiendo nada y tengo mi mano en el aire. Y luego me voy hasta el otro punto en diagonal, oprimo Shift y doy clic. Ya así pueden crear líneas diagonales. ¿Listo? Otra manera de hacer líneas es utilizando la herramienta pluma. Y en esta versión del 2020, una de las opciones que ya alguno de ustedes me comentó anteriormente, al principio, antes, en las anteriores versiones de Photoshop, yo tenía que, con la herramienta pluma, dar clic derecho y decirle que delineara el trazado. ¿Listo? Aquí le puedo decir que me lo delinee como borrador, como lápiz, como no sé qué, como cualquiera de las herramientas que tengo aquí disponibles. ¿Listo? Y le puedo decir que me simule o no la presión. Entonces, por ejemplo, le voy a decir sí, simule la presión y actúe como si fuera el pincel. El pincel que va a pintar es del color, del tamaño y la forma del último pincel que haya usado. En este caso, pues sería redondo. ¿Listo? Entonces no va a tener presión porque si ustedes se fijan, el pincel que yo tenía no tiene presión ni al principio ni al final. Sin embargo, si usara uno como este, ¿cierto? Que sí tiene un tamaño distinto al inicio y al final que en el centro, él me va a interpretar la presión. Vamos a intentarlo de nuevo. Entonces voy a la herramienta pluma o la llamo con la letra P, clic derecho y le digo Stroke Path. Le digo que me simule la presión y fíjense que ya él me interpretó como si hubiera tenido una presión. ¿Listo? Esa es otra manera. Y la manera más rápida, que fue la que me soplaron en una de las clases anteriores, es también buena si nosotros ya la tenemos definido, ¿cierto? Si ya tenemos definido nuestro pincel, ya sabemos que queremos hacer la línea y no necesitamos decirle que sea con un borrador o que sea con un lápiz. Sencillamente ya sabemos que queremos que sea lo que tenemos ahí seleccionado. Lo que tenemos que hacer es oprimir. Pasamos de P, que es la herramienta pluma, a B y le damos Enter. Y ya él automáticamente nos va a crear pues ese mismo stroke pad. La diferencia entre uno y otro método es que si oprimimos B y luego Enter, él no nos va a permitir modificar cosas que con la letra P o con la herramienta pluma
Sí, entonces si yo digo Stroke Pad, pues él me va a dejar elegir cuál herramienta quiero que utilice. Por ejemplo, quiero que emborrone con el dedo, entonces puedo cambiarla. Le digo OK y él hace ahí su proceso. ¿Listo? Entonces parece que no hizo mucho cambio. Vamos a intentarlo con un borrador, por ejemplo. ¿Listo? Entonces fíjense que si quito mi trazado, él dejó primero la pincelada inicial, luego la emborronó un poco y luego le dije que utilizara el borrador, ¿vale? Entonces es interesante utilizarla de ambas maneras, por lo tanto una no excluye a la otra, sencillamente depende de lo que ustedes necesiten. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo cambiar de pincel. Esto para algunos puede ser súper sencillo, para otros tal vez no tanto, eso ya depende bastante del nivel que tengan en Photoshop, pero es básicamente lo que les hablaba antes. Tienen tres maneras. Una es acceder desde el menú contextual, ¿cierto? Aquí se los permite ver desde aquí, ¿vale? Y desde el clic derecho. Como les comentaba, ustedes pueden modificar su stylus, es decir, el lápiz de la tableta para que les funcione el clic derecho. ¿Cómo? Vienen aquí al centro de configuración de la Wacom, le dicen que vaya a ajustes del lápiz y cuando salen varias opciones, tableta, lápiz, proyección, cuando les salga la opción lápiz, pues pueden escoger el clic derecho que sea el botoncito de arriba. Eso es bien recomendado porque creo que es el más sencillo de acceder. Pueden escoger otra manera de hacerlo, pero considero por mi experiencia que es la más fácil. Entonces, si quieren hacerlo, pueden hacerlo así o pueden encontrar su propio modo, ¿vale? Yo por lo tanto lo tengo, mi clic derecho es el botón de arriba del stylus y también puedo acceder entonces, como les comentaba ahorita y volviendo al tema, el pincel que quiero desde ese clic derecho. En versiones pasadas de Photoshop, él les mostraba los pinceles cuando hacían clic derecho, algo muy similar a esto que vemos aquí. Es decir, todas las punticas de los pinceles allí arregladitas. Ahora no lo hace así. Ahora él muestra carpetas que te los organiza por general, pinceles secos, pinceles húmedos y pinceles de efectos especiales. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si escojo uno de estos que son dos pinceles que vienen por default con el Photoshop, va a hacer algunos efectos especiales, como pueden verlo aquí. ¿Listo? Hay otra cosa que sucede, si se dan cuenta que yo no estoy pintando, sino estoy más bien como emborronando, fíjense, en el menú contextual, y es porque en esta versión de Photoshop del 2020, ya los pinceles, si se fijan aquí y se dan cuenta, algunos tienen pincel y otros tienen otras herramientas como la de emborronar, ¿cierto? Yo les recomiendo que no se compliquen con esto, sino que usen sus pinceles originales, pues como los que tienen por defecto, porque esto ha sido un poco confuso, al menos para la mayoría de personas que hemos venido usando Photoshop, y es que tú antes podías elegir la herramienta y con ella podías elegir pues también el pincel, no hacía falta que te eligieran automáticamente un pincel que tuviera una herramienta, pero bueno, esto ya es algo más como de la costumbre. Sin embargo, si ustedes se pueden arreglar con lo que tienen y tratar de usarlo de alguna manera sin confundirse, pues bienvenido, claro, siempre. Sin embargo, yo les recomiendo que empiecen con sus pinceles más sencillos, con los pinceles que usamos por defecto. ¿Listo? Entonces, como les comentaba, en esta paleta de brush settings, perdón, tenemos la oportunidad de modificar nuestros pinceles, no solamente de escoger los que ya tenemos, ¿cierto? También en este botón podemos crear uno nuevo, capturando como las modificaciones que les hayamos hecho acá, ¿cierto? Le podemos decir incluso que incluya el color, es decir, que siempre pinte de color blanco, por ejemplo, y guardar este pincel en una nueva carpeta que sea, por ejemplo, nuestra carpeta. ¿Listo?
Aquí le voy a decir redondo, blanco, 119. Esto es útil, por ejemplo, cuando queremos repetir el efecto que veníamos trabajando en una misma ilustración, o sencillamente pues porque tener nuestros propios pinceles también llega a ser útil cuando empezamos con un tipo de ilustración un poco más profesional. ¿Listo? Igualmente estas carpetas ustedes se pueden deshacer de ellas, o pueden decirle aquí que les restablezca los pinceles que vienen por defecto, o incluso que importe algunos pinceles. Entonces, por ejemplo, si yo quiero importar algunos pinceles desde aquí, le voy a decir import brush. Aquí tengo algunos pinceles, a ver dónde los tengo, debe ser aquí. Aquí. Pinceles. Y aquí me aparecen mis pincelitos que me los compré hace un tiempo y son bastante interesantes. Estos, por ejemplo. Y ya está. Entonces, si ustedes descargan pinceles de Photoshop, pueden hacer exactamente lo mismo. Van aquí, le dicen importar pinceles, llaman el archivo desde donde lo tengan y ya les queda aquí actualizado. Entonces, estos son los pinceles que conseguí hace un tiempo y que tienen algunos efectos bastante interesantes, como por ejemplo de madera o mmm, texturas como si fuera una impresión de fotocopia, como daños, manchas y demás. ¿Listo? Lo mismo, si yo quisiera simplemente restablecerlos, pues le digo que me restablezca los que venían por defecto cuando he modificado estos, ¿cierto? O puedo simplemente borrar las carpetas que no quiera. Voy a dejar mi distress ahí instalada, ¿vale? Entonces, digamos que esta es la tableta de los pinceles, la paleta de los pinceles, perdón, y desde allí pueden llamar todos los pinceles que quieran y pueden ir cambiando. Les aconsejo que vayan probando, que vayan haciendo sus pruebas, cambiando aquí opacidades, cosas y demás, para que sepan cómo se hace. Adicionalmente a esto tenemos otra pestañita aquí al lado que son los settings de los pinceles. Entonces aquí en settings tenemos muchísimas opciones que quisiera que ustedes exploren. Yo les voy a mostrar por encima para que entiendan cómo funciona, pero realmente esto es mucho más intuitivo. Es más de que cada uno explore y busque qué se puede hacer con cada pincel y digamos de qué manera funcionan estas opciones, y no hay una manera establecida de usarlas. Es muy a su gusto. ¿Qué cosas se pueden hacer aquí? Entonces vamos a explorar un poquito muy rápidamente y vamos a ver qué ocurre cuando modifico uno u otro pincel. Por ejemplo, voy a escoger este pincel, este que tiene puntitos, ¿vale? Quiero que se fijen mucho en esta zona de aquí de la paleta, porque aquí es donde vamos a ver los cambios principales. Entonces, aquí donde estoy parada, en la forma de la punta del pincel, pues obviamente escojo la forma de la punta del pincel, pero también puedo cambiar el tamaño de mi pincel, como les había comentado antes. Puedo decirle que me lo voltee en el eje X, es decir, horizontalmente, que me lo voltee en el eje Y, es decir, verticalmente, ¿vale? Puedo modificar qué tan redondo o plano es este pincel con esta herramienta que tenemos aquí. Puedo decirle que cambie la dirección. Fíjense cómo rotan las figuritas que aparecen abajo. ¿Listo? Puedo decírselo con coordenadas, es decir, 0. Le puedo decir que la redondez no sea el 100% sino el 30%. Y miren que hice lo mismo. O igualmente, como les decía, pueden modificarlo desde aquí y no pasa nada. ¿Listo? También, en el caso de este pincel en específico, pueden modificar el espaciado con el que aparecen las manchas. Entonces, fíjense, estoy oprimiendo sin hacer nada más. Ahora, si reduzco el espaciado, él va a acumularlos un poco más cerca las manchas de cada pincel. ¿Listo?
las manchas de cada una de las veces que se imprime en mi pantalla. ¿Listo? Para eso básicamente es esta parte. Luego tenemos la dinámica de forma y puedo empezar a modificarla. Nuevamente quiero que se fijen en esta zona de acá. Y esto es lo que hace es modificar un poco el tamaño del pincel y que sea menos homogéneo, es decir, que no aparezca siempre del mismo tamaño, fíjense, sino que cambie y algunas veces sea más pequeño y otras veces más grande. Entonces esto va a dejar de hacer que parezca tan aburrido. También me deja modificar cuál es el tamaño mínimo según eso, y además tiene otra cosa aquí, y es que el control lo puedo transferir a, por ejemplo, la pluma. Entonces esto era lo que yo les decía, que cuando ustedes tienen esto aquí oprimido, pues el programa le va a hacer caso a este botón, no le va a hacer caso al pincel individual, sino que a todos los pinceles los va a poner a funcionar con la tablet. Esto también lo mismo, esa discreción de ustedes, cuando ustedes quieran usar uno o el otro, pues depende de lo que ustedes necesiten. Yo por lo general no lo tengo oprimido porque me gusta tener pinceles distintos, simplemente en pos de la ocasión en la que los necesite, ¿vale? Pueden modificar el ángulo, ¿cierto? Fíjense que ya no aparecen todos como siempre apareciendo en la misma dirección, siempre estas puntitas de arriba, estas gotitas de arriba siempre aparecen arriba, ¿cierto? Sino que puedo decirle que no, que me cambie el ángulo de la punta del pincel. Entonces fíjense, ahora él va a ir automáticamente rotando y ya parece menos falso el pincel. Esto lo que hace es sencillamente que va a permitirme crear pinceles que sean muy realistas sin necesidad de hacer demasiado esfuerzo, estar todo el tiempo yo cambiando de dirección o oprimiendo varias veces el pincel. No va a ser necesario porque yo puedo modificarlo desde aquí para que no sea tan aburrido y tan plana mi pintura. ¿Listo? También igualmente le puedo decir que quien controle eso sea la presión de mi pincel. Entonces, si yo oprimo más, él va a girar más, y si oprimo menos va a mantenerlo un poco más organizado. No se alcanza a apreciar muy bien, pero básicamente eso es. Y si cambio de punta, por decir este, que ya se nota que es más fácil de ver el cambio, entonces puedo decirle que esto lo controle la presión de mi lápiz, y si hago mucha presión y si además hago un espaciado más grande para que ustedes lo noten mejor, por ejemplo, entonces, ¿qué voy a obtener? Básicamente eso, me va a girar más cuando tenga más presión, en este caso, y mucho menos si oprimo más suave. ¿Listo? Tienen que experimentar un poco. Lo mismo que, de hecho, yo lo que hago en este instante es incluso eso, es experimentar un poco, y no me las conozco muy bien todas en este panel, pero siempre he logrado crear algunos pinceles interesantes dependiendo del proyecto que tenga. Entonces esto es muchísimo más de explorar. Cuando ya tengan lo que quieren aquí modificado, le pueden bloquear para que no se modifique más a partir de las otras modificaciones que tenga. ¿Listo? Luego sigue scattering o dispersión de la pluma. Entonces, si se fijan, voy a tratar de usar un tamaño más pequeño. Okay. Si se fijan, lo que hace scatter es separar la punta. Entonces, si yo tengo cero dispersión, pues él siempre me va a hacer una línea de rectangulitos. Y si tengo más dispersión, él lo que va a hacer es que va a pintar un área. Luego, entonces, vamos a pasar aquí a la textura. Entonces, fíjense que lo que hace aquí es que me deja utilizar el pincel mismo aburrido que tenía al principio, ¿cierto? Fíjense.
Y si le activo la textura, pues el mismo pincel me va a mostrar una especie de textura de pasto, que fue lo que elegí en esta zona. Esta parte es un poco engañosa y hay que aprenderla a manejar muy bien. Ahora no la tengo activada, ahora ya la activo de nuevo. Pero básicamente es lo que funciona y funciona con las opacidades cuando son distintas del pincel. Si cambio el modo de fusión, también él va a cambiar la manera en que la textura se funde. ¿Listo? Aquí hay algunas que vienen predeterminadas. Por lo tanto, sencillamente deben pues ir probando. Lo mismo que les decía antes, es simplemente ir probando. ¿Vale? Va a cambiar con cada una. Por lo tanto, no se estresen, simplemente traten de disfrutarlo y de explorar un poco esta herramienta. Luego tenemos la siguiente, que es pincel dual. Y por ejemplo, para este pincel doble podemos combinar dos pinceles a la vez. ¿Cómo es eso? Pues utilizamos, por ejemplo, este redondo que es súper aburrido. ¿Listo? En un multiplicar. No nos va a dejar ver nada porque no tenemos nada seleccionado. Y el segundo pincel va a ser este de puntitos. ¿Listo? Entonces sigue conservando la forma que tenía al principio, solo que me lo combino con esta. ¿Listo? Si lo desactivo y lo activo, puedo otra vez escoger este pincel y decirle que funcione como por ejemplo con esta mancha de aquí, que no es para nada redonda, para que vea más o menos un poco lo que hace. Entonces básicamente el pincel lo que hace, el pincel doble lo que hace es meter un pincel dentro de otro. ¿Cuál? Pues el segundo que elijan dentro del primero que elijan. Aquí si le dan clic, pues él sencillamente voltea la forma y ya está. Y obviamente este pincel dependerá de cómo lo tengan configurado. Igualmente le pueden modificar el espaciado, la dispersión también. Sin embargo, no va a funcionar igual que antes porque de aquí no se va a salir de su contorno redondo que fue el inicial, pues no se va a salir. La cuenta de los pinceles que van a salir y pues el tamaño, por supuesto. ¿Listo? Por último, y no por menos, la dinámica de color es otra cosa importante a tener en cuenta y también nos va a dar unos resultados interesantes. Entonces, la dinámica de color dependerá de los colores que nosotros tengamos configurados como color frontal y como color de fondo, en este caso pues blanco y negro. Pero si yo elijo este color de frontal, perdón, y este otro X y mi color de fondo, ahí los tengo los dos, X me los va a conmutar, pues la dinámica del color básicamente me va a permitir, ahora tengo el color frontal seleccionado y no he hecho nada aquí. Entonces, una vez que empiece a modificar mi pincel, él nos va a dar algunos toques psicodélicos, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? ¿De qué depende? Igualmente de la forma que tenga seleccionada. Fíjense. Es muy distinto trabajar con cada uno de ellos. El inicial me gustaba bastante. Vamos a ver qué más podemos hacer aquí con este pincel. Vale. Entonces aquí, entre más me acerque al 100%, lo que va a suceder es que me va a hacer un cambio de color mucho más vasto, lo cual es interesante para algunos trabajos que conozco, o bastante poco, como por ejemplo en este caso, lo cual también es muy interesante para otros trabajos que he visto de ustedes. Entonces,
También pueden jugar con, esto es para el valor. Ya saben que el color tiene tres dimensiones que son valor, saturación y brillo o luminosidad. Entonces, si quieren modificar el valor del color, pues en cero no les va a modificar nada el valor. A ver, aquí es que moví esto. En cero no les va a modificar nada, ni el valor ni nada, porque aquí no ha movido todavía absolutamente nada. Si quieren que el color cambie, pues dependiendo de cuánto quieren que cambie, si quieren que cambie mucho, pues díganle que 100%. O si más bien lo que quieren es que cambie la saturación, por ejemplo, que sea el mismo verde, voy a cambiar de color, pero de un verde más brillante a un verde muy grisáceo, entonces lo que debo hacer es cambiar la saturación por obvias razones y motivos. Y si quiero cambiar el brillo, pues lo hago otro tanto, pero con la barrita de abajo. Y va a hacer exactamente eso que dice. Ahora puedo modificar los 3 al tiempo o 2 al tiempo o dejarlos en diferentes porcentajes a cada uno. Sí, ¿de qué dependerá? Pues nuevamente de la intención que ustedes tengan con ese pincel. Entonces quiero que la saturación cambie mucho y también la luminosidad. Allí está. ¿Vale? O quiero que los colores cambien mucho y la saturación también. Y nuevamente, allí está. Lo mismo si prueban con la pureza, pues él les va a dejar un color más o menos puro, dependiendo de lo que ustedes consideren. Y otra vez, al igual que en el resto de las opciones, pueden decirle que sea controlado por la presión del pincel, por ejemplo, si quisieran. ¿Listo? Aquí hay algunas otras opciones que pueden explorar. La verdad no voy a entrar en mucho más desde acá. Ya quisiera es que ustedes como que averigüen un poco qué se puede hacer con cada una, que miren, de pronto algunas se pueden modificar, otras no. Esto que tiene bordes húmedos no se puede modificar, pero también es interesante su funcionamiento, entonces exploren, traten de explorar un poquito a ver qué encuentran y pues a ver qué más pueden hacer con esta paleta. Sin embargo, las principales y de pronto las más divertidas de explorar son estas de aquí arriba. Entonces, ya con eso creo que tienen bastante para averiguar para que puedan trabajar. Bueno, entonces lo siguiente y último que vamos a hacer es aprender cómo podemos crear un pincel. ¿Listo? Para nosotros crear un pincel podemos seleccionar una imagen cualquiera o crearla. Por ejemplo, yo voy a crear un pincel con esta imagen que tengo aquí. Entonces, para crear un pincel siempre tengo que asegurarme que el archivo en donde estoy tenga fondo transparente, porque si tiene fondo blanco, cuando yo lo haga también me va a salir un fondo blanco. Entonces voy a borrar esta capa que tiene fondo transparente, que tiene fondo blanco, perdón, y voy a insertar entonces esta capita en mi nuevo archivo. Esto es un poco mucho más grande. Y vamos a ver qué podemos conseguir de aquí que sea interesante como para un pincel. A mí me parece bonita esta zona de la imagen, por lo tanto creo que puedo usar bastante de ella. Listo. Y sencillamente lo que voy a hacer ahora es seleccionar todo aquello que quiero que aparezca y que esté dentro del pincel. Para eso entonces tendré que seleccionar rápidamente todas esas zonas que quiera que salgan sin pisar los gusanitos. ¿Listo? A veces también es mucho más sencillo, pues obviamente ya usar un PNG, pero quería hacer el ejemplo con una imagen que fuera originalmente mía. Listo, una vez que tengo esta imagen, debo desaturarla. Puedo ir a hacerlo de dos maneras. Puedo ir a imagen, ajustes y desaturate, o como lo dice aquí el shortcut es Shift Command U. Entonces esa es una manera, o si no, Command Shift U es la otra. Listo. Luego, en imagen ajustes,
también niveles, voy a modificar un poco el contraste que tengo. ¿Por qué? Porque lo que necesito es que haya muchísimo contraste, obviamente sin perder texturas. Yo quiero que se sigan conservando estas texturas, por lo tanto no voy a perderlas del todo, sencillamente voy a hacer que se vea un poquito menos grises de los que tenía. Y le digo ok. Bueno, aquí yo ya refiné mi selección, digamos que fue muy rápido, fue con la varita mágica y luego aprenderemos eso. Pero básicamente es algo muy sencillo y de hecho es aprender a manejar muy bien estos pinceles, entonces si lo hacen les cuento cómo se usa la varita mágica. Recuerden que yo nada lo destruyo, yo sigo teniendo aquí mi capa original, o al menos parte de ella. Y lo único que salió aquí fue una nueva capa con una máscara, es decir que si quisiera seguirla modificando, pues lo que debo hacer es meterme en la máscara y pintar de blanco las zonas que quiero que se vean, e igualmente pintar de negro aquellas zonas que no quisiera que se vieran. Perdón. Por ejemplo esto, ¿listo? Al activarlo más o menos aparece ya aquí, voy a hacerlo de este modo también. Y eso ya me va a ir dando como una especie de difuminado al final de lo que será mi pincel. Una vez tengo definido lo que quiero que sea mi pincel, debo entonces seleccionar la herramienta marco rectangular, seleccionar la zona de la imagen que va a ser mi pincel. Eso es, le digo edición y le digo que defina un pincel. ¿Cómo se va a llamar? Dibujo Luna. Y le digo que ok. Y como se podrán dar cuenta, si pinto en un nuevo archivo, obviamente con un color que funcione, porque si lo hago con blanco pues no se va a ver. Por ejemplo rojo, allí está mi pincel, ¿vale? Puedo hacer todas las modificaciones que quiera, lo mismo con mi paleta de pinceles que está aquí. Puedo cambiar las mismas opciones que les comenté ahorita, fíjense. Obviamente pues en este dibujo no pasará nada, pero hagan de cuenta que tienen por ejemplo una textura o tienen una manchita de algo, tinta. Esto puede ser bastante útil. Igualmente todas las opciones que habíamos visto antes siguen vigentes. Y en conclusión, pueden crear sus pinceles personalizados, obviamente a partir de la imagen que habíamos visto antes, que era esta. ¿Listo? Y ya muchachos, entonces eso es todo. Ya saben que cualquier cosa, cualquier duda que tengan, pueden acercarse, preguntar. Y espero que les haya gustado y que les sirva un montón este mini taller sobre pinceles en Photoshop. Muchas gracias y nos vemos prontito. Chao.